En estos primeros dos capítulos, prácticamente lo que estamos viendo es que Lucas, ¿no? Al inicio del libro dice Lucas que estudió diligentemente todas las cosas y las acomodó en orden. Entonces hemos estado viendo en orden cómo van sucediendo todos estos acontecimientos y no sé si se han podido percatar, pero en estos dos capítulos hay como una constante, ¿no? en los diferentes relatos y podríamos decir que esa constante tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? Desde el anuncio de Juan el Bautista se habla de su propósito, ¿no? De Juan iba a preparar el camino para el Mesías. Su padre Zacarías lo sabía, ¿no? A María, cuando se le anuncia el nacimiento de Jesús, se le da claramente el propósito que iba a tener este bebé. Se le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿no? Sus padres conocían su propósito. Vimos también, no sé si recuerdan, hace como 2 semanas la historia cuando un ángel se aparece a los pastores y claramente también se les dice cuál era el propósito de Jesús. Les dice: os ha nacido hoy un Salvador. Y es este propósito. Y hoy lo que vamos a ver, bueno, no me olvido, también la semana pasada vimos a Ana y a Simeón, estos personajes que al encontrarse con Jesús saben cuál era el propósito de Jesús y en sus reacciones lo demuestran, ¿no? Su emoción, su gozo de ver a Jesús siendo un bebé. Y hoy en la porción que el Señor nos va a dejar estudiar hoy, pues vamos a ver que el mismo Jesús sabía su propósito y lo tenía 100% claro. Y si les parece bien, si me acompañan a orar antes de comenzar a estudiar, y que sea Dios el que nos hable. Y pues bueno, vamos a orar. Señor, te pedimos que seas tú el que dirige este tiempo. Es tu palabra, Señor, la que nos habla, la que nos instruye, corrige, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos recuerda todas las cosas, el que nos muestra quién eres tú, Señor, y lo que has venido a hacer por nosotros. Glorifícate en este tiempo, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Pues listo. Entonces vamos a leer, como les decía, la última parte. Esto es a partir del versículo 41, después de esta escena donde Simeón y Ana tienen este encuentro con Jesús. María y José y Jesús se regresan a Nazaret. Y a partir del versículo 41 es interesante. No hay realmente muchos, de hecho no hay registros de la vida, de la niñez de Jesús en la Biblia. Y es una suposición, pero hace sentido. En la cultura judía, un niño dejaba de ser niño, o un adolescente dejaba de ser niño justamente a la edad de los 12 años, que es la porción donde como que Lucas se detiene desde que es bebé y hace 12 años después, y hace sentido porque a esa edad los niños dejaban de ser niños y de hecho tomaban el oficio de su padre. Se les instruía de manera formal en las escrituras e incluso eran responsables de guardar la ley. Entonces quizá es un buen elemento que Lucas nos traslada a este momento donde Jesús ya tiene 12 años. Y bueno, vamos a leer, si quieren, juntos esta porción, versículo 41 de Lucas 2. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí el primer detalle, ¿no? Un pequeño paréntesis. Vemos que esto era una constante en María y José, ¿no? Cada año lo hacían. Y realmente lo hacían porque era una costumbre, ¿no? Judía. ¿Qué recordaban? Digo, la Pascua, creo que es una fiesta solemne que constantemente escuchamos, pero digo, vale la pena quizá recordar. En Éxodo 12 justamente es donde se establece este momento, ¿no? Es donde Jesús iba a hacer juicio contra Egipto.
y le da unas instrucciones al pueblo judío, ¿no? Que tenían que hacer un sacrificio de un macho, ¿no? Sin mancha, y les dice que tenían que poner la sangre de este sacrificio en los postes de la puerta y en el dintel, ¿no? Y en Éxodo justamente nos relata este momento, y al final le dice a Moisés: y cuando los niños pregunten por qué hacemos esto, pues es un recordatorio y lo guardan perpetuamente, ¿no? Todo el tiempo, para recordar cómo fue que Jesús pasó por alto, eso es Pascua, ¿no? Pasó por alto y salvó la vida de los primogénitos de Israel. Entonces, esta es la fiesta a la que están asistiendo, ¿no? Vienen de Nazaret a Jerusalén. No sé, se podrán imaginar, seguramente una fiesta importante, es mucha gente la que está asistiendo a Jerusalén justamente, ¿no? Quizá familias grandes, ¿no? Evidentemente lo hacían a pie, ¿no? Grandes quizá animales de carga. Es este momento y bueno, al regresar, versículo 43, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, ¿no? Otro paréntesis, la palabra niño que aparece aquí en esta traducción, que es la Reina Valera, que generalmente es la que estudiamos, la palabra niño realmente en el original, en griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, hace referencia más a un muchacho, y se puede entender, ¿no? Porque tenía 12 años. Entonces, bueno, es un muchacho realmente, un preadolescente, lo podríamos decir. Y esta parte, no sé si a usted le sucede cuando lo lees, sin que lo supiesen José y su madre, como que parecía que es como una, incluso, no sé si travesura, algo que haces sin que sepan tus padres, pero realmente, y más adelante lo vamos, como que Lucas se asegura de dejar claro, y Dios asegura de dejar claro que no es un acto de desobediencia. En otras traducciones, en la NTV, en la NBI, nos deja ver que lo traduce así, que José y María, sus padres, no se dieron cuenta, ¿no? Que habían dejado a Jesús. O sea, no fue que se escondió por ahí y sin que supiesen se quedó, sino que no se dieron cuenta. Y bueno, no sé si alguno de ustedes ha perdido algo, ha perdido a su hijo, no sé, la clásica dicen en el súper, ¿no? Nosotros, bueno, no, a mi esposo y yo aún no tenemos hijos, pero digo, alguna vez perdimos a unos pequeños gatitos, imagínense, y fue una angustia. Entonces no me puedo imaginar si alguien ha perdido a un niño, ¿no? A su hijo. Y bueno, pobre María y José, sí, yo creo que sientes un peso cuando como padre te pasa algo así. Imagínense, ellos dejaron a Dios, al Hijo de Dios, no se dieron cuenta, pero continúa el relato bíblico, verso 44, y dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y como les decía, quizá este evento es grande, van muchos en este grupo de personas familiares, y yo creo que pues Jesús está por ahí entre el grupo, con los tíos, con los primos, no lo sé. Y caminan un día, avanzan un día. La distancia entre Nazaret y Jerusalén son 102 kilómetros. Entonces, caminando, pues se imaginarán, ya habían avanzado un día, y hasta después de un día, versículo 45, dice: pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, no se dan cuenta, regresan, ¿no? Ya están lejos, tienen que regresar, y va a ser interesante estos versículos, toda esta escena, ¿no? Que justamente es donde nos vamos a detener un poco más. En el versículo 46, ¿no? Ya que se dan cuenta que no está, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Ya han pasado 2 días enteros sin que lo hayan encontrado. No sé, la
la angustia que puede sentirse, la desesperación. Ahora pensarías, ¿no? Si bien Jesús, ya vimos, no es un niño, pues no sé, ¿cómo pasa un niño? ¿Qué comió? ¿Dónde durmió? Ya habían pasado 2 días, pero pues bueno, cuando lo encuentran, él no se ve espantado ni para nada. Él está, ¿qué está haciendo? Lo dice en el versículo 46, estaba sentado en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? En principio, no sé, esta imagen no sé de dónde la obtuve, quizá de estas películas, quizá que alguna vez ves en tu niñez, pero yo esta escena la recordaba como que Jesús, así muy pequeño, como impartiendo y todos, pero no, realmente lo que se nos dice primero es que estaba escuchando, ¿no? Siendo Dios, y vamos a ver que Él sabía su propósito, estaba escuchando, oyendo, preguntando, ¿no? No estaba quizá, oye, ya llegué aquí, ahora me van a escuchar, sino estaba oyendo, y es Dios, Hijo de Dios. Y solo un breve, no sé, una breve reflexión, no sé, a veces nosotros quizá no tenemos esa humildad que Jesús mostró, ¿no? De sentar, escuchar, ¿no? Sí, seguramente preguntar, pero Él, siendo quien era, se sentó a escuchar. Y continúa, y versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿no? Cuando le vieron, versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y seguramente, ¿no? O sea, la angustia de 2 días sin encontrarlo, lo ven ahí y no sé si alcanza a percibir la molestia, angustia, desesperación de María al decirle, ¿por qué nos has hecho así? ¿No? ¿Por qué te escondiste quizá pensando esto, ¿no? Te hemos buscado con angustia, otras versiones dicen con desesperación. Y la respuesta de Jesús los sorprende, no lo comprenden. Es evidente, en ese momento, en el shock, tú piensas, no, lo que menos te esperas es la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscas? Estoy en los negocios de mi Padre. Y la verdad es que aquí es donde sí quisiera detener un poco más porque pareciera incluso, si lo pasamos así de rápido, hasta insensible, ¿no? Quizá la respuesta, hasta, no sé, un niño, ¿no? A su padre diciéndole, oye, imagínense que a su hijo, pues, que no ves lo que estoy haciendo, pero vamos a ver que realmente al contrario, vamos a agradecer por esta respuesta que dio Jesús, porque en este momento es muy prudente detenernos y decir cuáles son los negocios de su Padre, ¿no? Principalmente si somos nuevos por acá o son las primeras, pues sí, acercamientos que tenemos a Dios, o incluso si tenemos muchos años, vamos a ver que es importante recordar cuáles son los negocios de su Padre, ¿no? Y pues bueno, los negocios de su Padre los podemos encontrar en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos narra cuáles eran los negocios del Padre realmente. ¿Y cuáles son esos negocios? La salvación del mundo, la salvación del hombre, tu salvación, mi salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado un plan de rescate para el hombre, ¿no? Un plan el cual Jesús iba a venir a cumplir, ¿no? Y vemos por su respuesta que desde esa edad, desde los 12 años, cuando es este momento en la cultura judía de el hijo toma los negocios de su padre o el oficio, lo aprende, él lo tenía totalmente claro. Y es por ello que ahora entendemos, él lo tenía claro. De hecho, vimos que
María y a José se les había dicho que iba a venir a ser Jesús, a salvar al mundo, pero en ese momento no comprendieron. Y ahora podemos entender un poquito más la respuesta de Jesús. Y es que así como dice en el versículo 46, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Más adelante, lo vamos a ver seguramente en algunas semanas o meses, en el mismo libro de Lucas, Jesús ya empezado su ministerio, siendo el adulto, les dice a sus discípulos en Lucas 9, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ese era algo que también era necesario. Así como en ese momento era necesario a Jesús estar ahí, escuchando, oyendo, preguntando, él sabía que también tenía que suceder esto, padecer, morir y resucitar. Y ya sabemos un poquito, la Biblia nos va mostrando poco a poco como un velo, ¿no? Se va revelando este plan que tenía Dios y la siguiente pregunta, ya, estos son los negocios del Padre y Jesús estaba involucrado. ¿Por qué tenía que morir? ¿No? ¿Por qué es necesario que padezca? Pues bueno, para pagar el precio del pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Fue en la cruz que justamente Cristo, ¿no?, logró la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Logró la salvación del hombre, mi salvación, su salvación, ¿no? Y creo que esto lo podemos ver, bueno, este versículo a mí me gusta mucho en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 y 14, se nos dice qué sucede en esa cruz. Estos negocios en los que Jesús está involucrado y que venía a hacer, ¿qué implicaciones tienen para nuestra vida? Dice así en Colosenses 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, nuestra naturaleza caída, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esos eran los negocios que venía a encargarse Jesús, los negocios de su Padre. Y en ese momento María y José no comprendieron, o no recordaron, o no entendían toda la foto, ¿no?, el plan de Dios. Pero hoy tú y yo, ¿no?, el Señor nos ha dado el privilegio de tener todo su consejo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos ha revelado, y hoy eso que ellos no comprendieron, definitivamente tú y yo podemos dar gracias por su respuesta, porque Él estaba enfocado, totalmente involucrado en los negocios de su Padre, tanto que se quedó escuchando y sus padres no se dieron cuenta. Entonces, algo que si pasamos muy rápido pareciera, oye Jesús, ¿por qué contestas así? Al contrario, él estaba totalmente haciendo lo que vino a hacer, ¿no? Y les decía, ¿no?, si quieren sigamos leyendo en el versículo 51, no fue una desobediencia, no se dieron cuenta sus padres. Y Lucas lo deja claro aquí porque dice en el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, como un hijo a su padre estaba sujeto, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Él estaba sujeto. Jesús vino a cumplir la ley, fue el único hombre, de hecho, en la historia de la humanidad que ha cumplido la ley 100%. Y con sus padres no era la excepción, estaba sujeto a ellos. Y versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Y así termina, ¿no?, el relato, ¿no?, de cómo Jesús va a la Pascua, ¿no?, y en esta Pascua donde seguramente estaban, imagínense,
una fiesta tan importante para los judíos estaba la crema innata, ¿no? Se podría decir, de los doctores de la ley, y Jesús estaba ahí, ¿no? Sabiendo cuál era su propósito. Y no sé, les decía, estos 2 capítulos hablan mucho de propósito, y sin duda cuando leemos las Escrituras, de alguna manera siempre nos dice la Escritura que es como un espejo, ¿no? Y generalmente pues nos vemos reflejado en algunos personajes, ¿no? Y Dios nos habla y nos instruye a través de ellos. Entonces quisiera solamente mencionar, ¿no?, claramente los personajes que aparecen. María y José, por un lado, Jesús, e incluso aparecen los doctores de la ley, pero nos centraremos en reflexionar sobre María y José y sobre Jesús. Por un lado vimos que Jesús tenía 100% claro su propósito, y vimos un poco cuál era su propósito y qué vino a hacer, y creo que es, o no sé si es un resultado natural que de repente nosotros nos preguntemos, ¿nosotros tenemos claro el propósito de Jesús? O a veces lo olvidamos. ¿Y qué hay de nuestro propósito? El contrastarnos contra esos personajes me parece que nos va a poder ayudar a contestar estas preguntas. Primero, María y José. Veamos un poco sus acciones en esta situación. Bueno, tenían miedo, se angustiaron, les decía, en otras versiones dice se desesperaron. Incluso, no sé si sea correcto llamarlo, reclamaron, ¿no? Le reclamaron a Dios, a Jesús: ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Y creo que aquí cabemos todos, ¿no? Tanto creyentes, es decir, quienes han recibido a Jesús como su Salvador, pero también no creyentes. Alguna vez tuvimos oportunidad de salir a compartir, bueno, más bien mis amigos iban, yo iba ahí de metiche porque era muy penoso y solo quería ver cómo lo hacían y escuchar, y se presentaron una persona, ¿no?, en situación de calle, le presentaron el Evangelio, y en ese momento me di cuenta, bueno, dije, no es fácil. Esta persona tenía tanto rencor, tanto odio, lo puedo decir, e incluso se expresaba de Dios con groserías. ¿Dónde está este Dios del que me hablan? Si hubiera estado, no hubiera pasado esto. Y realmente les puedo decir, en ese momento, yo no estaba directamente con él, ¿no?, pero no hubiera podido responder yo. No hubiera tenido una respuesta en ese momento. ¿Por qué sucedió? Pero hoy creo que Jesús, Dios, me encantaría tener un encuentro con esta persona y decirle: Jesús, mientras así como María y José tuvieron miedo, angustia y decir ¿dónde estabas?, Jesús podría responder: todo este tiempo que tú piensas que no me has podido encontrar, que ha sido difícil encontrarme, he estado haciendo todo lo contrario. No he estado perdido, no he estado distraído, ¿no? He estado totalmente enfocado en mi negocio, en el negocio de mi Padre, el cual es salvarte a ti, salvar al mundo. Y sé que eso a veces necesitamos recordar: Jesús no está distraído, la situación que estés pasando no está distraído, no está perdido, Él al contrario está enfocado y está trabajando. Eso por un lado para alguien que no lo ha conocido, ¿no? Pero también a veces como creyentes, ¿no? María y José lo vemos, ¿no?, hombres de fe. Se les dan estos anuncios sobrenaturales y creen, y hasta han sido inspiración para nosotros. Vemos que iban a la fiesta mostrando que eran hombres con fe, que eran fieles al Señor, y aún así tienen pruebas y tienen miedo, y a veces como creyentes así estamos caminando en el Señor, hemos depositado nuestra fe, pero aún así hay pruebas. Nada nos exime de las pruebas, de las tribulaciones, y podemos a veces también: Señor, ¿dónde has estado? Tener este miedo, esta angustia,
Y Jesús también nos podría decir, estoy enfocado en los trabajos de mi Padre. Ya te salvé, pero en ti tengo una obra que hacer, ¿no? ¿Cuál es la obra en el creyente? Pues ser transformado a su imagen. En 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18, se nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, mientras sucede todo esto, estas tribulaciones en la vida del creyente, estas pruebas, Dios no está distraído igual, Dios no está perdido, está trabajando en nosotros para formar su imagen. Y la realidad es que es así, es necesario, lo han dicho muchas veces, ¿no? O esta imagen es de las que yo entiendo más claramente, es como un músculo, la fe es como un músculo, ¿no? Si no se trabaja, no crece, ¿no? Y es así, las pruebas, quien está hoy en pruebas o quien ha pasado pruebas, se da cuenta que es en esos momentos donde se pone a prueba nuestra fe. El creer que Jesús vino y dijo quién es ser, que murió, que resucitó, que nos salvó de nuestros pecados, pero sobre todo que vendrá. Esa esperanza de que Él un día vendrá, que todo el dolor, que todas las lágrimas que hemos derramado en Apocalipsis dice que Él mismo las enjugará, ¿no? Y no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Entonces, es necesario tanto, no sé si ahorita ver a María y José, de repente nos vemos reflejados y así como Jesús de repente parecía que insensiblemente contesta, al contrario, su respuesta es la que nos debería reconfortar. ¿Por qué me buscabais? ¿O por qué te preocupas? Estoy enfocado en los negocios de mi Padre que tienen que ver totalmente contigo, porque te amo, ¿no? Y bueno, esos son los ejemplos de María y José, ¿no? Vemos a estos personajes, pero bueno, también un personaje que aparece y que definitivamente lo vamos a ver, nos pone un reto muy, muy, muy alto, muy importante, un ejemplo. Y es interesante porque, pues bueno, como saben, a los cristianos, ¿no? Se les comienza a decir cristianos porque, pues eso, se parecían a Él, hablaban como Él, quizá pensaban como Él, actuaban como Él, ¿no? Entonces, pues el reto siempre va a ser para los que ya le conocen, es imitarlo, ¿no? Imitar a Jesús. Y definitivamente, al ser cuestionado Jesús en este relato, su respuesta nos revela dónde estaba su mirada, dónde estaba su corazón, dónde estaba su mente. Y nosotros, quizá que le hemos conocido, que le hemos recibido, claramente podría venir esta pregunta a nosotros. Nosotros podríamos responder de la misma forma que Jesús cuando alguien nos diga: oye, ¿dónde estabas? ¿O qué has hecho? ¿O dónde te has metido? ¿Estamos en los negocios de Dios o en nuestros negocios? La palabra negocios en otras traducciones es asuntos, ¿no? Como en los asuntos. No sé, y al hacer esta pregunta quizá de repente cruza la raya, ¿no? Y oye, pues son mis asuntos, ¿no? Los americanos, incluso en inglés, dicen it's not of your business, no es tu problema, ¿no? Negocios. Y ciertamente sí, esa pregunta quizá es muy personal y nadie quizá o solamente una autoridad que Dios, quizá tus padres te pueden decir: oye, ¿en qué estás involucrado? Pero definitivamente yo al estar aquí, al hacer esa pregunta, en verdad no quisiera cruzar ninguna línea de en qué negocio estás, porque ciertamente no son mis asuntos.
Pero hay alguien que sí nos podría preguntar esto. Jesús, Dios nos podría preguntar, ¿cuáles son tus asuntos? ¿Mis asuntos o tus asuntos? ¿Y por qué Él tiene la autoridad? Porque, bueno, le pertenecemos por partida doble, como dicen. Porque no solamente nos creó, sino que nos redimió. Vimos qué hizo, padeció por nosotros, para salvarnos a nosotros. Murió en la cruz, ¿no? Recibiendo el castigo de nuestro pecado. Por eso Él sí nos puede preguntar, ¿en qué asuntos estás? ¿No? A mí me confrontaba, ¿en qué asuntos estás? Mi esposa constantemente me dice esto, todo el tiempo estás pensando. Y ciertamente sí, me cuesta mucho trabajo en las mañanas, luego me despierto y estoy pensando en diferentes cosas y me dice, todo el tiempo estás pensando, ya, me dice, calma. Y me doy cuenta de eso, ¿no? Lo difícil que es estar enfocado en los asuntos de Dios. Y lo que sí les puedo asegurar es que no hay nada más reconfortante, más productivo, hablando de negocios, temas de trabajo, que estar enfocado en las tareas, en los negocios, en los asuntos que Dios ha encargado. Y podríamos decir, bueno, esos eran los asuntos de Jesús, era su hijo, ¿no? Ya nos dijiste o nos comentaste que a esa edad un niño se le daba se le daba la facultad de participar en los trabajos de su padre. Y es que esto es lo más, bueno, de las cosas que más también me impresionó mientras estudiaba esto, que, bueno, la Biblia dice que cuando nosotros le recibimos, creemos en Él, Dios nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Entonces, ya es donde decimos, ok, bueno, creo que yo también estoy invitado a participar en esos negocios del Padre. Y esto también me impresiona porque la forma de Dios de elegir, de reclutar, ¿no? Es totalmente radicalmente diferente a la forma que lo hacemos como hombres. Justamente en estas semanas estábamos participando en el trabajo en un proceso de reclutamiento y que te fijas en un proceso de reclutamiento en habilidades, experiencia, credenciales, etcétera, su expertise. Y Dios invita a quien de plano no tiene credenciales, no tiene cualidades, no tiene habilidades, y aún así Dios nos invita a participar en su obra. No podemos entenderlo. Hombres pecadores compartiendo a otros hombres la salvación. Hombres que caen, que se desenfocan, compartiendo a otros hombres el plan de salvación, ¿no? Y definitivamente es algo que nos debería generar un privilegio. No sé, hoy empresarios famosos, Elon Musk, ¿no? El de Tesla, Jeff Bezos, el de Amazon, ¿qué harías si te mando una cartita y, oye, te invito a mis negocios, a mis asuntos? Es como, no sé, alguien quizás diría, oye, qué privilegio, oye, ¿qué me vio para invitarme? Bueno, invitación o esta tarea no viene ni de Elon Musk ni de Jeff Bezos, que ciertamente hoy son relevantes en este momento en la historia, pero esta invitación viene del creador del universo, de tu creador, quien te invita a participar en sus asuntos, en sus negocios. Y claramente en este momento podríamos decir, oye, bueno, ¿cuáles son esos asuntos, negocios que Él me permitió participar? Y la verdad es que la Biblia también nos deja ver muchos asuntos que Dios ha encargado a nosotros. Y quisiera, si quieren acompañarme, también los van a proyectar, solamente algunos que dices, oye, bueno, el Señor me invitó, ¿cuáles son estos asuntos? Bueno, uno lo podemos ver en primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Si quieren ir hacia allá conmigo.
En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se nos dice esto, a los que hemos creído y somos hijos de Dios, porque se nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por una razón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No? Dios nos sacó de las tinieblas con un objetivo, invitándonos a participar en esta obra que, insisto, no es como el mundo de, oye, ¿cuáles son pásame tu currículum y ver si te recluto? Él te invita y te dice, oye, anuncia las virtudes, mis virtudes, no tus virtudes, mis virtudes, porque tú estabas en tinieblas. Ya vimos en Colosenses, estaban muertos en delitos y pecados, ¿no? Y esa acta de cosas en contra de nosotros fue clavada en la cruz, ¿no? Y ya que eso ha pasado en nuestras vidas, bueno, anuncia mis virtudes, dice Dios. Otro asunto que quizá podríamos decir nos encargó o tiene que ver con sus negocios. En Efesios capítulo 2, en versículo 10, Pablo también nos dice, les comentaba, él tiene la autoridad porque no nos creamos a nosotros mismos, somos creación de Dios. Y aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que ni siquiera nos tenemos que partir la cabeza, porque dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó obras para que andemos en ellas, buenas obras, ¿no? Porque somos hechura suya. Esos son los negocios que Él nos está invitando a participar, nos da el privilegio de participar. Y una que quizá no podríamos dejar pasar, la gran comisión, definitivamente, en Mateo capítulo 28, versículo 19, se nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, creo que ahora, y estos son solo algunos, podríamos pasar más tiempo desmenuzando y viendo qué asuntos se nos han encargado. Y ahora que los conocemos, nuevamente podríamos escuchar dónde has estado o dónde estás hoy, en tus asuntos o en mis asuntos. Insisto, Dios es el único que creo que podría preguntarnos esto. Yo te creé, yo te salvé, ¿en dónde estás? Y no hay quien pueda no sentirse confrontado ante esta pregunta, y es que es nuestra naturaleza caída, se desenfoca fácilmente. Yo pensaba en la semana, pues ¿por qué? Porque mi esposa me dice, todo el tiempo estás pensando, y es más fácil pensar en otras cosas que en estos asuntos que Dios nos ha encargado. Pues bueno, porque creo que constantemente pensamos que es ahí donde vamos a encontrar satisfacción, que son más relevantes, que es donde vamos a encontrar nuestra alegría, en nuestros negocios, en los negocios del mundo, ¿no? Y decimos, bueno, sí está, incluso hasta hacemos estas separaciones, ¿no? De la vida espiritual y la vida en el trabajo y la vida social, y ciertamente, bueno, quisiera ahorrarnos un poco de tiempo. Hay alguien que en la misma Biblia aparece y que Dios nos dejó. Yo este libro me lo encontré cuando tenía cerca de 18 años. Siempre he pensado que, cuando lo leí dije, es un libro que tienen que leer todos los jóvenes, pero incluso en cualquier momento de nuestra vida que nos encontremos en Eclesiastés, Salomón, ¿no? Se piensa que Salomón lo escribe a los finales, en los últimos días de su vida. Y Salomón
tuvo riquezas sin medida, tuvo sabiduría sin medida, conocimiento del mundo. Digamos que tenía todas las carreras que pudo haber estudiado, todas las maestrías, lo que queramos, ¿no? Los doctorados. Tuvo mujeres, ¿no? Sin medida, 1000 concubinas. Y a los finales de su día, hasta parecía, si lo lees de repente sin mucho entendimiento, dice, está deprimido este hombre, porque dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es aire, todo es humo, ¿no? ¿Y por qué digo que para mí me impresionó en ese momento a los 18 años? Porque, pues bueno, como joven generalmente se dice, ¿no? Te quieres comer el mundo y ves todo ahí. Y Salomón en el capítulo 12, si mal no recuerdo, nos dice, no esperes a los días, ¿no? Donde ya no encuentres contentamiento, ¿no? Busca a tu Creador desde tu juventud, ¿no? Y al final también, después de que nos da todo este discurso donde dices todo es vanidad, dice, y este es el todo del hombre, ¿no? Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Y les decía, quisiera adelantar, porque diríamos, no, me siguen siendo más atractivos mis negocios. Bueno, Salomón lo descubrió, que esos negocios son vanidad, no traen gozo. Y también algo que vivía en la semana con un compañero del trabajo también me recordó esto de cómo pensamos que en el mundo es donde encontramos, o en estos negocios, la satisfacción, porque hablaba conmigo de cómo ahora en este entorno de pandemia es muy difícil hacer equipo, ¿no? En las empresas, y una serie de cosas que me decía, y me dijo esto al final, y es que todos necesitamos una palmadita, ¿no? Esta palmadita para sentir que lo estás haciendo bien. Y no me malinterpreten, creo que en un entorno laboral es bueno, ¿no? Le llaman retroalimentación o feedback, pero es este tema de querer siempre la aprobación de alguien, del mundo, y en esto vivimos, ¿no? Todo el tiempo querer ser aprobados, y este peso incluso de cómo me he visto, cómo me veo, qué estudio, ¿no? Las redes sociales definitivamente en ocasiones se vuelven un peso, ¿no? De cuántos likes, etcétera. Y si quieren, terminamos con un versículo, pero que este versículo se desarrolla en medio de esto que estamos hablando, de alguien que se le encargan unos negocios y que responde a esa responsabilidad que se les da. Y solamente quisiera que termináramos, hermanos, con esta reflexión. No nos damos cuenta, ¿no? Buscamos esta satisfacción en otros lados, en otros negocios, y queremos esta palmadita, ya sea de tu jefe o de un amigo, de la sociedad, ¿no? Cuando realmente la única aprobación trascendente, eterna, que todos un día quisiéramos escuchar, está en Mateo, aparece en Mateo en el capítulo 25. En Mateo, tanto en el 24 como en el 25 aparecen dos parábolas, ¿no? De a siervos, digamos, a personas que se les encarga una tarea, un negocio, un asunto. En el capítulo 24, les recuerdo un poco esta parábola. Es una parábola donde se le encarga una tarea, que dé de comer a sus consiervos, y pues siervo, ¿no? De su señor dice, bueno, mi amo ya se tardó, y empieza a maltratar, ¿no? Y definitivamente creo que a veces nos comportamos de esa forma, ¿no? No somos fieles a esa tarea que Dios nos ha encargado. Pero en contraste, en el capítulo 25, igual se nos presenta otra parábola con unos siervos a los cuales se les dan unos talentos, unos dones, ¿no? Y esos talentos quisiera que los viéramos como esos regalos que Dios te ha dado, ¿no? Te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado una familia, te ha dado amigos, te ha dado un trabajo, ¿no? Donde
desarrolles los negocios, los asuntos del Padre. Y les decía, queremos una palmadita constantemente, una aprobación. No hay ninguna aprobación como esta y es la que definitivamente quisiéramos todos un día escuchar, y es la única que va a satisfacer eternamente en nuestro corazón y la única que es trascendente. Y esta está en Mateo 25, versículo 23. Después de que este siervo se le dieron talentos y fue fiel, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y bueno, eso, hermanos, es lo que quisiera que oráramos juntos, que si queremos esa palmadita, que sea esta, un día, que el Señor, ¿no?, el día que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros, podamos responder: Señor, bueno, tú me diste estos dones, estos talentos, ni siquiera son míos, quiero ser fiel simplemente porque tú me has salvado, tú me has amado. Es la respuesta más lógica ante lo que Dios ha hecho. Y perdónme, por poco olvidaba, les decía que aparecían tres personajes, ¿no?, 3 grupos: José y María, Jesús, que ya vimos cómo nos confronta, y quizá no dejar desapercibido a los doctores de la ley, crema y nata de la ley, sabían todo, seguramente iban cada año y hasta les encantaba estar en este evento para, no sé, quizá mostrar hasta su inteligencia, lo que sabían. Y ellos, al escuchar a Jesús, se maravillaron, decían quizá: wow, qué inteligente. Pero años después, algunos de ellos iban a gritar: crucifícalo, mátalo. Y solo eso, no nos vamos a detener mucho con ellos, pero vemos que no es suficiente a veces venimos y decimos: wow, y ahí se queda. No aceptamos a Dios como nuestro Salvador, nuestro Creador, y ellos no se dieron cuenta quién era Él, solamente se asombraron. Y bueno, ahí están, ¿no? También se nos muestra, en este momento nada se nos dice que se asombraron, pero más adelante vemos que realmente no lo aceptaron en su corazón algunos de ellos. Entonces, pues bueno, hermanos, que Dios sea el que hable a nuestros corazones, que nos dé esta certeza de en qué tenemos que estar enfocados, y demos gracias que Él desde siempre, desde la eternidad, ha estado enfocado en los negocios de su Padre. ¿Me acompañan a orar? Señor, pues te damos tantas gracias, Señor, porque eres tú el que ha estado siempre trabajando, Señor. Nunca te has distraído, nunca has estado perdido, siempre has estado involucrado en la salvación del mundo y a los que te hemos conocido en ese proceso de transformación, de hacer crecer nuestra fe. Te rogamos, Señor, que seas tú el que llene nuestro corazón, que nos dé esta certeza de en qué cosas estar enfocados. Tú sabes lo difícil que es para nosotros hacerlo, Señor, pero recuérdanos que por ti fuimos creados y para ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos recuerde todas estas cosas, que nos inspire, que nos anime y que podamos cumplir fielmente, Señor, las tareas que nos has encomendado. Y un día, Padre, ese momento que todos esperamos de verte cara a cara, poder escucharte decir: siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Te rogamos que podamos cumplir fielmente esta tarea, y te damos tantas gracias porque es tu palabra la que nos recuerda todo esto, Señor. En tu nombre te damos gracias y te damos gloria. Amén.